Muy buen día, señor. Mi nombre es Silvia Elisa Potulcar, clave 33 y soy de grado de quinto MEI, sección A. El día de hoy pues vengo a entrevistar sobre historias que nos unen. En este caso voy a entrevistar a mi mamá y ella nos contará un poco de la historia que vivió en su época. En este caso vamos a preguntar una de las historias o leyendas tradicionales de su comunidad que usted tuvo o a que usted le contara. Pues lo que comentaba mi papá, que él tenía una finca cerca de un río. Como antes tenía trabajadores ahí en la casa. Él dice que uno de los muchachos salió a bañar en la noche. Y cuando el muchacho se estaba bañando, volteó para atrás y cuando iba viendo había una mujer, ella estaba pidiendo ayuda. Y dice que él caminó para ir a ayudar a la mujer. Y cuando él quiso agarrar de la mano, desapareció la mujer. Y dice que él bien asustado y no podía salir del río. Y apenas dice que pudo salir del río, salió, se fue corriendo y llegó a la casa, diciendo que había una mujer en el río. Y dice que apenas podía contar lo que vio. Pero mi papá comentaba que en ese río una mujer falleció en ese lugar y dice que según comentan que todavía sigue vivo su alma, que murió en ese lugar. Bueno. En este caso, la segunda pregunta es: ¿qué costumbre tuvo usted familiar o local? Bueno, voy a comentar la primera costumbre que hubo en mi época. Me acuerdo cuando yo era pequeña, como yo tengo una hermana más grande, le llegaron a pedir a las 3 de la mañana. Y como yo no conocía eso, me acuerdo que llegaron 4 veces a las 3 de la mañana. Pero como mi hermana no quería juntarse con el hombre, como ella no lo conocía él ni él a ella, entonces por eso no quería ella. Pero como antes, la costumbre que tenían mis papás no es igual a de ahora. Antes llegaban a pedir a las muchachas sin que ella conozca a los muchachos. Me acuerdo que mi papá enojado lo fue a jalar con el cinto y le pegó a ella para que aceptara al muchacho. Y así fue que ella se casó. Me acuerdo que se casaron en una iglesia. Y ahora no está mi hermano porque ella no quería casar. Esa fue la primera costumbre que vengo a contar. Y la segunda es que cuando éramos pequeños teníamos que levantar a las 4 de la mañana para preparar comida para los mozos de mi papá. Y como antes tenía muchos mozos y nosotros teníamos que levantar a trabajar. Me acuerdo cuando mi papá tenía sus mozos, nos levantamos muy temprano para trabajar. Nosotros caminábamos 1 hora para dar comida a los mozos, después regresábamos sin comida. Después me iba a estudiar, pero antes no teníamos derecho de estudiar las mujeres o los varones. Y así estuvimos trabajando desde pequeño. Y ahora es muy diferente. Ahora ya no se levantan temprano, ya no hay que ir a trabajar o a dejar comida por los modos como antes trabajamos mucho nosotros las mujeres. Y así fuimos creciendo. Nunca tuvimos la oportunidad de salir adelante con el estudio. Tal vez quisiéramos estudiar antes, pero no se podía porque teníamos que trabajar. Y eso es lo que más duro, porque el estudio sí sirve, es necesario que las muchachas tienen que estudiar, porque como hombre y mujer tienen derecho a estudiar. ¿Qué tradiciones familiares o locales tuvieron en su época? Bueno, pues la tradición que hacíamos antes solo era cumpleaños, boda y la costumbre de la cena que se hace siempre. Ahí se juntaba la familia, se hace una comida caquique y solo es eso lo que celebraba, no nos permite nuestra religión. Y lo único que hacíamos es juntar a la familia en el día de la cena, eso es lo
juegos antiguos hacían antes, que ahora ya no se juega mucho? Pues cuando yo estudié, cuando estaba chiquita, lo único que jugaba es escondite con mis compañeras. Nos íbamos a esconder en algún lugar y 5 jugaban para esconderse y 5 que buscaban. Es de lo que más jugaban en la escuela. Ahora ya no se hace eso, porque ya es muy diferente. Ahora los niños lo único que les gusta jugar es el teléfono, ya no les interesa los juegos que se hacía antes, porque antes no existía el teléfono. Y por eso también jugamos eso. Muchísimas gracias por ver esta entrevista. Esto ha sido la entrevista de Historias que nos unen. En este caso voy a contar la breve historia que hemos escuchado en la entrevista que yo he hecho. Bueno, érase una vez una mujer que vivía cerca de un río. Esa mujer lamentaba mucho por la pérdida de su esposo. Y cuando ella perdió a su esposo, pues tenía 3 hijos, pero ella estaba tan enamorada de su esposo que decidió matarse, decidió salir y estresarse de todo lo que tenía, todos los problemas y toda la tristeza que ella sentía. Ella dejó y abandonó a sus hijos y ella se mató porque ella necesitaba de su esposo. Y ella se lamentaba mucho porque su esposo había perdido su vida. En ese tiempo se contaba en la historia que aquel hombre de la finca iba en el río y se decía, la gente de ahí decía de que no se podía ir a bañarse en las noches, mas sin embargo no todas las personas creían sobre esa historia que se contaba o murmuraba en aquel pueblo en donde se encontraba ese río. En una de esas noches, pues alguien que no quiso creer en lo que se decía, llegó esta persona y se fue a bañar. Cuando esta persona se metió a bañar, pues escuchó a la mujer, y esa mujer estaba vestida de blanco. Esa mujer lloraba y lo llamó a él diciéndole y pidiéndole ayuda. Y el hombre, pensando, ¿verdad?, de que esto era real, intentó ayudarla, pero cuando este hombre intentó ayudarla, la mujer desapareció y el hombre tan asustado y con mucho miedo y temor y sentía nervios y con un nervio que sentía todo su cuerpo y temblaba de todo el frío. Él ya no sabía qué hacer, ya no sabía si salirse del río o quedarse ahí porque estaba en pánico por lo que él había visto. Y cuando él intentó salir, salió con diferentes pensamientos de que si eso era real o irreal lo que había visto. Entonces cuando él salió pudo llegar hasta la casa de aquel señor que tenía una finca, y le llegó a contar de que había visto a una mujer. En este caso el dueño había dicho de que ahí no se podía ir porque los podían asustar. Y desde ese entonces, cuando él lo contó, pues él se quedó con una inquietud en su cuerpo y quedó asustado por varios meses, por mucho tiempo. Él quedó en shock por lo que él vivió, y desde ahí pues se decía de que aquella mujer seguía siempre ahí, su alma había quedado en el río por todo lo que ella vivió. Ella estuvo mucho tiempo y quizás sigue estando, pues de eso ya no se sabe mucho. Hasta aquí ha llegado esta historia de Historias que nos unen. Espero que le haya gustado. Muchas gracias.